Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos ponemos el sombrero de detectives de la historia. Me gusta ese plan. Vamos a viajar a uno de los momentos más cruciales y, la verdad, más debatidos de la península ibérica, los orígenes del Reino de Asturias. Un tema que parece muy de libro de texto, pero que tiene una de controversia. Justo. Por eso nuestra misión hoy es clara. Tenemos un buen fajo de notas basadas en las crónicas medievales, las más antiguas, las más cercanas a los hechos que conservamos. Y es que hay una polémica que lleva viva mucho tiempo. ¿Nació el reino en el corazón de Asturias o en la vecina comarca de Liébana? Una pregunta que todavía hoy genera debate. Pues vamos a seguir las pistas originales, el rastro de tinta del siglo IX, para ver qué historia nos cuentan de verdad. La pregunta que nos va a guiar es, ¿qué nos dicen esas primeras fuentes sobre cómo, dónde y, sobre todo, quiénes empezaron todo esto? ¿Coincide con las historias que se han contado después? Vale, vamos a desgranar esto. Pues a ver, antes de saltar directamente a los nombres y las citas en latín, creo que es fundamental poner el GPS histórico, ¿no? Sí, por favor. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos a principios del siglo VIII. El reino visigodo de Toledo, que llevaba siglos dominando la península, se ha derrumbado. Y de una forma espectacularmente rápida, además. Rapidísima. Tras la llegada de los musulmanes desde el norte de África, el poder centralizado, desaparece. Me imagino un vacío de poder absoluto. Total. El nuevo poder, al-Ándalus, se expande a una velocidad de vértigo y en poquísimos años controla la inmensa mayoría del territorio. ¿Y qué queda al norte? La cordillera Cantábrica. Exacto. Una barrera geográfica inmensa que actúa como una especie de último refugio. Allí no hay un estado organizado, No. sino un mosaico de pueblos montañeses, astures, cántabros, vascones, gente acostumbrada a una autonomía muy alta. Y que ahora se ven en una situación de sálvese quien pueda. Justo. El contexto es de caos, de fragmentación y de resistencia, pero a pequeña escala. Y en medio de ese caos emerge la figura de Pelayo. Aquí es donde empezamos a tirar del hilo de nuestras fuentes. La primera parada, según estas notas, es la Crónica albeldense. ¿Por qué es tan importante este documento? Por su antigüedad, sin duda. Se compila a finales del siglo IX, en la corte del rey Alfonso III, que era un descendiente directo de estos primeros líderes. O sea, que estamos hablando de unos 150 años después de los hechos que narra. Sí, que en términos históricos, para una época con tan pocas fuentes escritas, es casi como tener un corresponsal de guerra. Claro. Obviamente no es un relato neutral, Es la historia que la propia monarquía asturiana quería contar sobre sus orígenes. Su versión oficial. Su versión oficial. Pero precisamente por eso es tan valiosa. Querían dejar constancia de su legitimidad. Entendido. La versión oficial, pero la más antigua que tenemos. ¿Y qué nos dice sobre Pelayo? Nos da la que probablemente sea la descripción más famosa y concisa de todas. 3 palabras en latín. A ver. Pelagius Asturiensis Dux. ¿Pelayo? ¿Duque de los Astures? Dux suena a título romano, a general. ¿Qué significaba realmente en el siglo VIII, en las montañas de Asturias? Es una gran pregunta, porque el término es ambiguo. Podría ser un vestigio de la administración visigoda, un título para un gobernador militar. Ujú. Pero lo más probable es que aquí se use en un sentido más amplio como caudillo o líder principal. Pero lo realmente demoledor, el dato clave, no es tanto el dux, sino el asturiensis. Asturiano. Asturiano. La crónica más antigua lo identifica inequívocamente con un pueblo y un territorio, los Astures. No dice Dux Cantabrorum ni Dominus Lebanienses. Dice explícitamente líder de los Astures. Exacto. Ese es un anclaje tremendo. La primera etiqueta que le cuelga a la historia no es familiar, no es religiosa, es, podríamos decir, geoétnica. Sí, es el cabecilla de ese pueblo en concreto. Esto ya nos da una pista muy, muy fuerte sobre dónde estaba el epicentro de la rebelión. Es el punto de partida ineludible. Cualquier análisis histórico tiene que empezar por aquí. El documento fundacional lo vincula a Asturias. Vale, Pelayo planta la semilla. Pero un líder carismático, por muy importante que sea, no funda un reino. Un reino necesita continuidad. Claro. Y la gran prueba de fuego para cualquier movimiento de este tipo es siempre la sucesión. ¿Qué pasó cuando Pelayo murió? Se desmoronó todo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Exacto. Una rebelión puede morir con su líder. Para que se convierta en una dinastía, en algo perdurable, alguien tiene que tomar el relevo.
Y para aclarar esto, recurrimos a otra fuente de la misma época, la Crónica Rotense. Que es una versión diferente de la misma crónica base, ¿no? Sí. Y es igual de directa. La frase que resuelve el misterio es de una simplicidad aplastante. Post Pelagium reinabit filius eius Fáfila. Después de Pelayo reinó su hijo Fabila. Sin rodeos. Tal cual. No dice que los nobles eligieron a un sucesor, ni que el poder pasó a otra familia o a otro clan. Nada. Es una línea de herencia directa de padre a hijo. Correcto. Y esto es un paso de gigante. Significa que se está estableciendo un linaje real, un concepto dinástico. Claro. El mensaje es, esto no es un levantamiento puntual, es el comienzo de una estirpe de reyes. Es la diferencia entre una revuelta y la fundación de un estado. Aunque, bueno, la historia de Fabila tiene un final bastante abrupto y peculiar. Sí, la tiene. El famoso oso. El famoso oso. Las crónicas despachan su reinado diciendo que fue breve y que murió por un oso, probablemente en una cacería. Una de esas anécdotas que hacen la Alta Edad Media tan fascinante. Totalmente. Pero, fíjate, su corto reinado cumple una función histórica vital. Confirma que el poder es hereditario. Sin embargo, claro, su muerte prematura crea un nuevo vacío de poder. El reino, que apenas tiene un par de décadas, vuelve a ser vulnerable. Y aquí entra en escena la tercera figura clave de esta historia fundacional, Alfonso I. Si Pelayo es el iniciador y Fábila el continuador, Alfonso parece ser el gran consolidador, ¿no? Totalmente. Pero su origen, según los documentos, es lo que realmente complica la narrativa tradicional. La complica y a la vez la enriquece enormemente. Nos muestra cómo funcionaba la política real en aquella época, que era mucho más pragmática de lo que pensamos. La crónica nos da su currículum completo en una sola frase. Adefonsus filius Petri ducis Tantabria, gener Pelagi. Vamos a diseccionar esa frase que tiene mucha miga. La primera parte, Adefonsus filius Petri ducis Cantabria. Alfonso, hijo de Pedro, duque de Cantabria. O sea que no es asturiano, viene del territorio vecino. Exacto. Es el hijo del líder de los cántabros, el otro gran pueblo que resistía en las montañas. Y ahora viene la segunda parte, la que conecta todo. Genei Pelagi. Yerno de Pelayo. Yerno de Pelayo. Estaba casado con la hija de Pelayo, Hermesinda. Y es a través de este matrimonio cómo accede al trono. Justo. Espera un momento, porque las implicaciones de esto son enormes. El hombre que, según todos los historiadores, realmente expande el reino, el que reconquista territorios y lo convierte en una entidad política seria, ¿Sí? no es Astur de cuna. Es un noble cántabro que llega al poder por matrimonio. Así es. ¿No se podría argumentar que esto fue menos una sucesión asturiana y más una especie de fusión o incluso una absorción del poder por parte de los cántabros por la vía diplomática? Es una lectura posible. Y sin duda fue una fusión. Pero, más que una absorción, yo lo vería como la alianza estratégica más inteligente que podían hacer. A ver. Piénsalo. Tienes a dos pueblos vecinos, los astures y los cántabros. Ambos cristianos, ambos luchando contra un enemigo común inmensamente superior. Vulnerables por separado. Muy vulnerables. Juntos son mucho más fuertes. ¿Y cuál es la forma más sólida de sellar una alianza en la Edad Media? ¿Una boda? Una boda. Es pura geopolítica del siglo VIII. Se crea un nuevo poder, un reino si quieres, asturcántabro, bajo el liderazgo de Alfonso. Entonces, el relato que emerge de las fuentes es el de un origen asturiano con Pelayo, pero una consolidación casi inmediata que es fruto de una alianza con Cantabria. ¿Sí? El reino resultante es una entidad mixta desde su primera generación. Esto es mucho más complejo y fascinante que la idea de una cuna única y pura en un solo lugar. Muchísimo más. Muestra que estos líderes no eran solo brutos señores de la guerra. No. Eran también políticos astutos que sabían que las alianzas eran tan importantes como las espadas. El reino nace astro, pero crece y se hace fuerte al sumar a los cántabros. Entonces, si juntamos todas estas piezas del puzzle, Pelayo el Dux Asturiensis, su hijo Fábila que establece la herencia y su yerno cántabro Alfonso I que une fuerzas, la imagen que nos devuelven las crónicas es sorprendentemente coherente. Muy coherente. Nos narra una historia lógica de cómo se pudo formar un reino en esas circunstancias tan adversas. ¿Cuál es esa historia? Pues que comienza con un núcleo de resistencia local en Asturias, centrado en lugares como Cangas de Onís y el entorno de Covadonga. Este núcleo logra establecer una línea de sucesión,
Y para sobrevivir y expandirse, se fusiona a través de una alianza matrimonial con el poder vecino de Cantabria. El centro de gravedad inicial, el punto de ignición, está claramente en territorio astur. Lo que nos devuelve, inevitablemente, a la cuestión de Liébana. Con estos documentos en la mano, ¿cómo se sostiene la teoría de un origen lebaniego? Pues sinceramente no se sostiene. No sé si nos atenemos a la documentación del siglo IX. ¿Las fuentes no lo mencionan como el lugar de origen? Para nada. Y esto nos obliga a preguntarnos, si la evidencia es tan clara, ¿por qué existe el debate? Y esto plantea una cuestión importante, que va más allá de los hechos y entra en el terreno de la historiografía. O sea, de cómo se escribe y reescribe la historia. Exacto. ¿Intereses posteriores, quizás? Probablemente. Liébana fue, sin lugar a dudas, un territorio importantísimo en los siglos posteriores. Sí, eso es innegable. Se convirtió en un centro espiritual y cultural de primer orden, especialmente con el monasterio de Santo Toribio y la figura del Beato de Liébana. Y sus famosos manuscritos, los Beatos. Claro, cuando un lugar adquiere tanta relevancia, es muy humano que las generaciones posteriores quieran proyectar esa importancia hacia el pasado, hasta el mismo momento de la fundación. Es una forma de construir identidad y prestigio local, ¿sabes? Es como si una ciudad que hoy es una gran metrópolis quisiera argumentar que por su importancia actual tuvo que ser también el lugar de nacimiento de la nación, aunque los documentos digan que fue una aldea remota. Es una analogía perfecta. Por eso, las notas de nuestro análisis concluyen de forma tan tajante que cualquier teoría que sitúe el origen fuera de Asturias es una reinterpretación moderna sin respaldo documental. Ojo, que es una frase fuerte. Lo es. No niega la importancia de Liébana, que fue crucial, sino que la sitúa en su correcto orden cronológico. Primero fue el origen militar y político en Asturias. Después vino el florecimiento cultural y religioso en muchos lugares, incluido Liébana. Entonces, para recapitular lo que hemos desentrañado hoy, la evidencia documental más antigua nos dibuja un mapa muy claro. Sí, Pelayo es identificado como líder de los Astures. Su hijo Fábila le sucede, estableciendo una línea dinástica. Y el reino se consolida y expande gracias a la figura de Alfonso I, un noble cántabro unido por matrimonio a la familia fundadora. Todas las pistas apuntan a un Big Bang inequívocamente asturiano, ¿Sí? seguido de una rapidísima y vital fusión con sus vecinos cántabros. Exacto. Y con esto en mente, me gustaría dejar una última reflexión para que la gente le dé vueltas. Adelante. Hemos visto que los documentos del siglo IX cuentan una historia, pero que con el tiempo han surgido narrativas alternativas. La pregunta provocadora que podemos dejar en el aire es, cuando nos encontramos hoy con estas narrativas históricas que compiten con las fuentes originales, ¿qué función cumplen? Interesante. ¿Buscan realmente corregir un error histórico? ¿O están intentando satisfacer una necesidad del presente? Ya sea por turismo, por identidad regional, por política, ¿cuánto de lo que contamos sobre el pasado trata en realidad sobre quiénes creemos ser hoy? Una gran pregunta. La historia, a menudo, es un campo de batalla tan vivo en el presente como lo fue en el pasado.